Bueno, y vamos a ver programación dinámica determinística, ¿ya? Y el método de solución para resolver un problema de programación dinámica determinística es el método de la recursividad hacia atrás, que vimos un ejemplo en la clase pasada, ¿no? Entonces nos va a servir la recursividad hacia atrás para resolver un ejercicio de volumen de carga o distribución de fuerza. ¿Para qué puede servir esto en la práctica? Como su mismo nombre lo dice, es para volumen de carga, es decir, para asignación de carga de trabajo, ¿ya? O distribución del esfuerzo. Es decir, asignar de acuerdo a las restricciones que se colocan la cantidad de X o Y producto o algo que usted quiera asignar, digamos. Puede ser una carga, un servicio, puede ser una actividad, puede ser un proceso, ¿ya? O un producto como tal. Muchas veces estos ejercicios pueden ser de maximizar o de minimizar, pero en este caso vamos a ver problemas de asignación donde usted lo que quiere es maximizar. Dice, el Consejo Mundial de la Salud se dedica a mejorar la atención médica en los países en desarrollo. En la actualidad dispone de 5 brigadas médicas para asignarlas a 3 de ellos, ¿ya? Con el fin de mejorar el cuidado de la salud, la educación para la salud y los programas de capacitación. El Consejo debe determinar cuántas brigadas asignar, si lo hace, a cada uno de estos países para maximizar la medida de eficiencia de las 5 brigadas. Estas deben mantenerse como están constituidas, es decir, el número asignado a cada país debe ser un entero y la media de desempeño se evalúa en términos de los años de vida adicionales por persona. Ahí en la tabla dice que se logra ver esto. Dice que, bueno, acuérdense, lo que estamos viendo es la colocación de brigadas médicas en 3 diferentes países. Pero yo tengo 5 brigadas médicas que asignar, ¿no? Son 5 brigadas y solamente tengo 3 países. O sea que a alguno posiblemente le tenga que dar 2 o más, ¿verdad? ¿Ya? El objetivo es maximizar el resultado. ¿Por qué? Porque dice, según los estudios, ese dato que ustedes ven, aquí está la cantidad de brigadas médicas asignadas, aquí están los países, ¿verdad? Y esta cantidad que ustedes ven, buenas noches, es son los miles de años por persona de vida adicionales. Es decir, cuando se instala una brigada de salud, eh, aumenta, digamos, los miles de años persona de vida adicionales. Es decir, aquí está sacando, bueno, si está la brigada, posiblemente el promedio de la gente vive, qué sé yo, 5 años más. Pero en función de la cantidad de habitantes, por eso dicen miles de años persona de vida adicionales, ¿ya? Ese es más contexto del ejercicio. Lo importante es que aquí están la cantidad de brigadas que yo quiero asignar y los diferentes países, ¿ya? Y lo otro que está en los datos acá son los miles de años personas de vida adicionales. Es decir, en la medida que usted asigne una brigada a un país, la calidad de vida de esas personas va a mejorar en ese país. Por lo tanto, hay vida adicional, ¿verdad? Cuando no hay una brigada médica, alguien se puede enfermar y fallecer. Mientras que con la brigada médica, eso mejora la calidad de vida de todos, ¿no? Es solo como contexto de la información. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este ejercicio. Lo que yo quiero encontrar es cuántas brigadas voy a asignar a cada país. Voy a llevarme eso porque lo voy a usar allá como fuente de datos. Y voy a trabajar acá. Recuerde que vamos a usar para resolver ese ejercicio la recursividad hacia atrás, ¿verdad? Para empezar,
Voy a dividir, recuerden, el problema en etapas, ¿no? Ese es el primer, voy a dividirlo en etapas. Vamos a decir que más o menos ahí están las etapas, ¿no? 3 etapas. ¿Qué representa cada etapa? Pues representa el país. Yo voy a asignar cargas, en este caso brigadas médicas, a cada país. ¿Ya? País 1, país 2 y país 3. Por eso estoy dividiendo en 3 etapas, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que yo tengo las etapas, tengo que calcular, ¿ya? O hasta cierto punto eh, eh, realizar el diagrama, ¿no? El diagrama de toda esta situación. Para empezar, yo voy a poner un nodo acá y aquí voy a colocar la cantidad de brigadas que yo deseo dar. ¿Ya? La cantidad de brigadas que yo deseo dar es 5. Eso es lo máximo, ¿no? No me lo cambió, ¿no? Bueno, ahí tenemos la primera parte. 5 brigadas son las que yo quiero dar, ¿sí? ¿Qué pasa después de la primera etapa? La primera etapa es esta, es darle al primer país, ¿ya? Si se fijan, este tipo de ejercicio no tiene ninguna restricción, ¿ya? Ningún tipo de restricción. Es decir, simplemente están las tablas ahí de los países y las brigadas médicas, ¿ya? No hay restricciones de que, por ejemplo, no pueda dar una brigada a un país X, etcétera. Eso no hay ninguna restricción. Por lo tanto, al inicio yo debo tener ahí 5, que son la cantidad total. Pero como no hay ninguna restricción de dar, ¿qué otros nodos puedo colocar acá? Por ejemplo, hay un caso en el que, digamos, yo no di nada, ¿sí? Si yo no doy ninguna brigada al país 1, si al país 1 no le doy ninguna brigada, ¿cuántos me van a quedar después del primer país? ¿Cuántas me quedan? Ajá. Si yo tengo 5 y no doy ninguna, ¿cuántas me quedan? ¿Ah? Yo tengo 5, 5, exacto. 5. Si tengo 5 y no doy nada, me quedan 5, no tengan pena de decirlo. Me quedan 5. Si tengo 5 y doy una, ¿cuántas me quedan? 4. Y si doy 2, me van a quedar 3. Y si doy una, perdón, si doy 3, me quedan 2. Si doy 4, me queda una. Y si doy las 5, y me queda 0. Ahora, ahí hay una, algo bien puntual, y es el hecho que les comentaba anteriormente que no hay ningún tipo de restricción, ¿verdad? ¿Ya? Porque podríamos tener que, por ejemplo, ¿qué tipo de restricciones? Por ejemplo, que al país 1 no le puedo dar, por lo menos le tengo que dar 1, ¿ya?
o que por lo menos le tengo que dar dos. Ese tipo de restricciones nosotros no lo vamos a ver en este ejemplo. Sí, tal vez más adelante, no sé si yo creo que sí, tal vez alcanzamos o al menos les digo algunos ejemplos. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hacer el diagrama. Primer país, yo le voy a asignar, tengo 5 brigadas para asignar. Si no decido darle nada al primer país son 5, si decido darle 1 son 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Y si decido darlas todas, ahí es 0. Otra opción es que, por ejemplo, en el ejercicio diga que, que al menos tengo que dar, por ejemplo, una a cada país. Si le digo eso, ya no iría el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que tener, para poder completar con esta restricción, al menos una en cada etapa para poder dar. Y en esta específica en medio tendrían que ser dos, ¿verdad? Porque es eh, tengo que guardar una para el país 2 y una para el país 3, ¿ya? Por lo menos. Pero si estuviera esa restricción, que al menos tengo que dar uno. Pero aquí no hay ningún tipo de restricción. Por lo tanto, yo podría dar todas al primer país, ¿sí? O ninguna al primer país, ¿ya? Veamos entonces cómo quedaría la siguiente gráfica. Voy a ir poniendo los nodos aquí. Veamos, vamos a poner los valores. Ahora, por ejemplo, si yo no le di ninguna, bueno, aquí, ¿verdad? No le di ninguna, ¿ya? ¿Qué pasa? Como yo no le di ninguna, si ahora, por ejemplo, yo no doy ninguna, ¿cuántos me quedan siempre? 5 siempre, ¿verdad? Aquí es un caso bien particular, 4, 3, 2 y 1. Es lo mismo, ¿verdad? Porque puede pasar que de 5, aquí no le di ninguno al país 1, no le di ninguno al país 2. Por lo tanto, todo lo voy a dar al país 3. Y ahora, como yo lo que quiero es repartir, por ejemplo, yo lo que quiero es repartir todas las brigadas. Por lo tanto, acá siempre me va a quedar 0. ¿Ya? Bueno, aquí siempre me debe de quedar 0. Porque si me quedo con un valor, es que no apliqué las restricciones. En este caso no hay ninguna restricción, pero se asume que todas las brigadas deben de ser asignadas. Por lo tanto, aquí no puede quedar ningún valor, porque si queda algún valor, lo que estamos dando a entender es que ha quedado una brigada ahí, sin darle a nadie. Entonces, vamos a llenar la información. Por ejemplo, vamos a poner los arcos de 5 a 0. De 5 a 1. Ya de trabó. Bueno, que ahorita no responde. Hoy sí. Vamos a poner a cada uno de los nodos.
Vale, digamos ya terminamos la primera etapa. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el valor, ¿verdad? Ahí está la primera etapa. Por ejemplo, ahí es para el país uno. Este es el país uno, el país 2, en medio y el país 3. El país uno, ¿ya? Si doy cero, dice que los miles de años son cero. Por lo tanto, ¿en cuál doy cero? Doy cero en esta, ¿va? Que pasé de 5 a 5. Ahí el valor es cero. ¿Sí? De 5 a 4, ¿cuántas di? Una, ¿va? Entonces me voy a la tabla de una. El país uno es 45. Luego tenemos de 5 a 3. ¿Cuántas di de 5 a 3? Di 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver la tabla aquí, 2, y dice que es 70. Luego de 5 a 3, a 2, perdón, es que se dio 3, por lo tanto es 90. De 5 a 1 es que yo di 4, por lo tanto vengo aquí y es 105. Y por último, si pasé de 5 a 0 es que las di todas, por lo tanto es 5, 120. Ahí tenemos la primer país. ¿Se entiende eso o no han entendido? Está todo claro, ya listos para el examen del miércoles. No, aquí sí dice miles de años persona de vida adicionales, lo que aparece acá. Ya, esto no es costo. Por eso el ejercicio dice maximizar, porque estos son años por persona de vida adicional. Es decir, cuando una brigada llega a un país pobre y da medicina, tratamiento, diagnóstico, todo eso hace que eh, en ese país, ¿ya? La calidad de vida de las personas sea mayor, ¿va? Entonces aquí está medido de esa forma. ¿Ya? Miles de años personas de vida adicionales. Alguien preguntaba en línea, no sé si tienen alguna consulta. Sí, que yo no entendí muy bien esto, que porque, digamos, de 5 a 5 le daba cero y así, como que iba al revés. Ajá. No, no es que vaya al revés, porque de 5 a 5, ¿qué quiere decir? Acuérdense que el nodo representa la cantidad que yo tengo para de dar algo, ¿ya? La cantidad que yo tengo para dar algo. Por lo tanto, si yo tengo 5 cosas al inicio de la etapa y al final me quedé con 5, ¿cuántas di? Di cero. Por lo tanto, en la tabla voy a buscar el número cero, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Por eso de 5 a 5 dice cero, ¿ya? Porque tenía 5 y al final de dar asignar al país me quedaron 5, o sea, no le asigné nada al país uno, ¿ya? No sé si quedó clara ahí por qué de 5 a 5 va a cero. Sí, sí, claro. Ok. Y por ejemplo, vamos a ver el segundo. Por ejemplo, en el caso de la segunda etapa, hay algo particular, ¿verdad? Primero es que si yo no tengo nada, puedo seguir ahí, ¿no? O sea, ya di las 5 en el primer país, por eso aquí me quedaron cero. De este cero no puede llegar a números positivos, ¿verdad? Porque si no sería como que estuviera creando.
¿ya? Si ya tengo 0 acá, de este 5 pasé a 0, esto va a ser 0 también, ¿va? Porque aquí es que no tengo ya nada. ¿Por qué? Porque toda la brigada ya la dio en el primer país. Nos vamos al segundo país y en el segundo país lo primero es, bueno, si está en 0, quiere decir que ya la dio toda, simplemente eh, se coloca el arco hacia el otro 0. Por ejemplo, si yo tuviera 1, ¿qué va a pasar? Que yo pueda hacer que después de 1 me quede 1. Eso significa que no di nada. ¿Ya? Tenía 1, una brigada, y al final terminé con 1. Por lo tanto, ahí no hice nada. Pero también está si de 1 pasa a 0. ¿Qué significa? Que al país 2, ¿cuántas le di? Si de 1 pasé a 0. ¿Cuántas les da? No. Si de 1 pasa a 0, ¿cuántas estoy dando? 1. Ellos están más despiertos los que están en línea que ustedes. 1, ¿verdad? Luego sigamos. Por ejemplo, este del 2. Si de 2 pasa a 2, es que no doy nada. ¿Sí? Pero sí puedo de 2, por ejemplo, pasar a 1. De 2 pasar a 1 quiere decir que di 1. Y también está para 2 pasar a 0. ¿Ya? Ya le vamos a poner los números. Luego, por ejemplo, no puede haber de 2 a 3. ¿Por qué? Porque es que yo al inicio tenía 2 ventanas. ¿Ya? Tenía 2 brigadas, hombre. Tenía 2 brigadas. Y no puedo tener después 3. Bueno, no nacen las brigadas, ¿verdad? Puedo tener 2 que no di nada. Puedo tener una que di 1 y puedo tener 0 que di 2. Lo mismo para 3. Para 3 no puedo ponerle 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que hoy tenía 3 y ya al final del segundo país me nació una, ¿no? ¿Verdad? Luego de 3 a 2, sí. Ni, si voy a 1 es que di 2. Traba esto, ¿verdad? Y ahí está, de 3 a 0 es que di 3, ¿verdad? De 3 a 3 es que di nada, de 3 a 2 es que di 1, de 3 a 1 es que di 2 y de 3 a 0 es que di nada. Lo mismo para 4. De 4 pasa a 4 cuando no doy nada. De 4 pasa a 3 cuando di 1. De 4 pasa a 2. De 4 pasa a 1. Esta quedó cortita, ¿no? De 4 pasó a 1. Y si de 4 pasa a 0 es que di 4. Bueno, ustedes lo van a tener que hacer grande, ¿va? Para que no se vea así un gran relajo. De 5, por ejemplo, puedo pasar a 5.
de 5 a 4, 5, 3, 5, 2. Sí, todas me están quedando chiquitas. ¿Y cuál nos hizo falta? De 5 a 0. Ahí está ya. Creo que sí, va. Bueno, y falta la última etapa. Si yo, por ejemplo, estoy de 0 a 0, se puede, ¿verdad? También de 1 a 0 es que tenía 1 y ahí lo di. De 2 a 0 es que tenía 2 y también lo di ahí. De 3, 4 y 5, ¿no? Vaya. Ahí está ya. Ahora vamos a colocar los valores. Por ejemplo, si aquí para el país 2, ¿verdad? Estamos en el país 2, ya vamos a ver la tabla aquí donde dice 2. Si estoy de 0 a 0, acá, ¿verdad? De 0 a 0, ¿sí? ¿Cuánto es? Es 0, ¿verdad? Ahí está. Para el país 2, vamos a ver los valores de la columna 2. Por ejemplo, de 1 a 0, ¿cuántos di? 1. Por lo tanto, cuando doy 1, aquí es 20, ¿verdad? Si de 1 pasé a 1, ¿cuántos di? Nada, ¿verdad? Entonces este valor es 0, ¿verdad? Luego 2. De 2 a 2, ¿cuántos di? 0, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner 0. De 2 a 1, de 2 a 1 di 1, sería 20, ¿verdad? De 2 a 0 es que di 2, por lo tanto es 45, ¿no? Me las cubro. Porque ya no se entiende ahí, güey. Gran relajo que hay aquí. Si se fijan es como una secuencia, ¿va? 0, 20, 0, 20, 45 y así vamos a ir. De 3 a 3 es 0, ¿verdad? De 3 a 2 es que di una, serían 20. De 3 a 1 es que di 2, sería 45. Estábamos haciendo de 3 a 1, ¿eh? Pero no me lo lees.
45. De 4, perdón, de 3 a 0, es que di 3, son 75. Siempre sale, se ve sobreescrito, ¿no? Pero bueno. Luego vamos a ver con el 4. Si está de 4 a 4 es que no dio nada, por lo tanto es 0. Si es 4 a 3 es 20, porque dio 1. Si es de 4 a, 2, ¿verdad? Dimos 2, es 45. Tapó el otro. Y luego de 4 a 1 es este. De 4 a 1 3 son 75. Y luego de 4 a 0 es que di 4, 110. Bueno, a ustedes les va a quedar más bonito porque lo van a hacer a pie, ¿va? Ustedes pueden poner bien los números donde yo aquí como los he escrito, no porque pueden ir aquí a un lado. Más fácil, ¿va? Yo porque si no me toca estar, en cambio aquí solo lo... Y finalmente 5, si de 5 a 5, ¿qué quiere decir? Que no di nada, por lo tanto es 0. De 5 a 4 ya sabemos que es 1, por lo tanto es 20. De 5 a 3 sabemos que es 2, por lo tanto es 45. De 5 a 2 sabemos que es 3, por eso creo que andamos en 75. Sí, 75. Es 75 de 5 a 2. Quiere decir que di 3. De 5 a 1, 110. Y de 5 a 0 es que di 5, 150. Va, entonces ahí tenemos ya dos etapas, ¿no? Falta la última. Esto tal vez es lo que más cuesta. Ustedes lo que deben de tener claro que en este tipo de ejercicio, la cantidad que está acá, esa es la cantidad de, digamos, en este caso, brigadas o la cantidad de algo que yo quiero asignar o que quiero asignar una carga de trabajo ya o un esfuerzo. Por eso el tema es dinámica determinística, fuerza laboral, ¿verdad? O distribución de esfuerzo, perdón. Volumen de carga o distribución de esfuerzo. Porque yo lo que hago es asignar cierta cantidad, ya sea países, equipos, clientes, etcétera, ¿no? En este caso es país. Está un poco ahí enredado, pero... Luego el país 3, que es la tercera parte. Miren, de 0 a 0 es 0, por lo tanto aquí también es 0. Ustedes en cada nodo lo que tienen es la cantidad de las cosas que usted quiere, digamos, dar,
Por lo tanto, debe de enfocarse en la cantidad que tiene y que va a quedar después de asignar algo. ¿Ya? Por eso no se parte aquí de cero o de uno, porque no se trata de un nodo de entrada y salida, una ruta, no. Aquí lo que marcamos es la cantidad, digamos, de, eh, qué sé yo, la cantidad no solamente como en este caso, que son brigadas, pueden ser equipos de trabajo, pueden ser asignación de tareas, etcétera, y puede ser sin fin de cosas. Entonces, luego, como les repito, representa la cantidad que tengo. Por lo tanto, si tengo uno y paso a cero, es que di uno. Por lo tanto, esto en el país allá es 50. Lo mismo, si estoy de 2 y pasa a cero, es que di 2. Por lo tanto, esto es 70. Luego, si de 3 pasé a cero, es que di 3. Por lo tanto, eso es 80. Y luego, si tenía 4 y me quedaron cero, di 4, por lo tanto eso es 100. Y por último 5 y me quedaron cero, son 5, 130, ¿no? Y ahí tengo ya el diagrama de red. Ahí ya ganamos un punto en el examen. Ahí está mi diagrama de red, ¿no? Tal vez un poco confuso en la parte de los números centrales, pero ¿qué vamos a representar? Primero, dividir el problema en varias etapas. Aquí son 3 etapas, ¿por qué? Porque son 3 países. Siguiente paso, pues entonces ahora ponga en el primer nodo la cantidad de lo que quiere dar o asignar. Ya, en este caso son brigadas y yo tenía 5, por lo tanto ahí va el número 5. Si no hay ningún tipo de restricción, como por ejemplo que, por decir algo que este, no pueda, por ejemplo, dar de un lugar a otro, o sea, por ejemplo, obligación que cada uno de los países se lleve uno, por lo menos. ¿Ya? Ese podría ser una restricción. Y ya vamos a hacer un diagrama como para eso. Pero en este caso, ya está todo ahí. Y solamente lo vamos a resolver a través de recursividad hacia atrás. Voy a abrir una acá. Bueno, mientras abre, bueno, mejor lo voy a duplicar. ¿No? Solo para hacer el ejemplo. Por ejemplo, si yo les dijera que al menos una brigada tiene que quedar en cada país, por lo menos una, ¿cómo cambiaría el diagrama? ¿Cómo cambiaría? Para empezar, siempre tengo 5, pero yo le estoy dando una restricción en la cual le digo que al menos una brigada tiene que quedar en un país, por lo menos una en cada país. ¿Ya? Entonces, ya desde ese punto, ¿de cuánto parto? De 5. ¿Ya? Pero, ¿podrá tener cero acá? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es, mire, todas deben de tener una brigada, por lo menos una. Por lo tanto, yo no le puedo dar las 5 al primero. No puedo. ¿Por qué? Porque si le doy 5, básicamente no me queda ninguna para dar a los demás. Si solo son 5. Yo lo menos que debo de quedar después del primer país, ¿ya? Es que me queden 2 por lo menos, para que me quede una para cada una de las siguientes.
pero no puedo decir que tengo más, ¿verdad? Entonces, en este caso, si fuera la restricción de que a ley cada uno de los países tiene que quedarse con una, por ejemplo, este cero no existiría. ¿Existiría este uno? Tampoco. ¿Por qué? Porque le tienen que quedar dos por lo menos para dar una acá y otra acá. Por lo tanto, esto no tiene menos, no tiene opción, perdón. Ahí van viendo que el diagrama se hace cada vez más pequeño, ¿va? O sea que si hay restricciones es mejor para ustedes porque el diagrama es más pequeño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Al final sí debo tener cero, eso sí, pero acá no pueden ser cero. ¿Por qué? Porque si no, si yo lo que quiero es quedarme este, acá con cero. Si aquí tengo cero y cero, no le voy a dar nada a la última. Y yo al menos le tengo que dar uno. Por lo tanto, el menor número debe de ser uno. ¿Va? Este cero no existe aquí. ¿Va? Todas las... ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Vaya que por ejemplo para este dos sí, porque me pueden quedar dos para una para cada uno, tres también, cuatro también y el 5 creen que debería de ir ahí. ¿Mm? ¿Cómo me decían ahí en línea? Ok, no, ¿verdad? No puede quedar. ¿Por qué? Porque si yo tengo de 5 y me quedaron 5 es que no di nada. Y estamos asumiendo y estamos haciendo un ejemplo de que al menos debe de dar una a cada una. Por lo tanto, este 5 tampoco existe. Si yo le dijera eso en el ejercicio, por ejemplo, yo le dijera, mire, al menos tiene que dar una a cada uno. Cambia la situación, ¿verdad? Aquí no. Aquí nos decían, usted délas, pero no me decían si podía uno no darle nada, en otro darlas todas. No hay ninguna restricción. Por lo tanto, de 5 puedo pasar a 5 y puedo pasar a 5 y darle todo al último. De 5 a 5 es que no di nada, de 5 a 4 es que di una, de 5 a 3 es que di 2, de 5 a 2 es que di 3, de 5 a 1 es que di 4 y de 5 a 0 es que todas las di aquí. ¿Ya? Pero no hay ninguna restricción. En cambio, si yo le dijera al menos una, sí ya cambia. Mire, de 5 solo puedo pasar a 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque 4 es que di una. 3 es que di 2, pero me quedan 3 todavía para repartirle a los otros. Y 2 también, porque le puedo dar a ley, tiene que ser una a cada uno de los demás. Veamos la siguiente tabla. Bueno, a empezar, todo esto lo voy a borrar, ¿va? Porque ya no me sirve. Pero digamos, aquí ya no puedo tener 5 tampoco, ¿va? Porque si fuera 5 es que no le di nada a aquellos. Y puedo tener 4 aquí. Puedo tener 4 acá. Sí, 4. ¿Por qué? Porque como de 5 le dio 4 al 3 y a 2, entonces 4 le da 0. Y le da de 3 a, digamos, de 3 a 3, de 2 a 2 y digamos de 2 a y de 2 a 1 y de 1 le va a dar a 0. Ajá. No entendí, pero es que vaya, por ejemplo, si tiene de 4 a 4, ¿cuántas dio acá? Nada. Por lo tanto, 4 no puede estar aquí. ¿Ya? Porque si tengo 4, ya resolvimos este 2, 3 y 4 que está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque de 5 a 5 no se podía porque no le estaba dando nada. De 5 a 4 sí se puede porque estoy dando una. De 5 a 3 doy, todavía me quedan 3. Y de 5 a 2 di 3, pero me quedan 2, por lo menos para darle uno a cada uno. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Pero por lo tanto, si tengo 4 aquí, no puede haber de 4 a 4, porque de 4 a 4 es que no le haya dado nada a la de en medio. ¿Ya? Por lo tanto, eso desaparece. Sí puede haber de 4 a 3, porque he dado una. De 4 a 2 y de 4 a 1. Y puede haber, por ejemplo, de 3 a 3. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de 3 a 3 es que no di nada.
De 3 a 2 sí y de 3 a 1 sí. ¿Y puede haber de 2 a 2? No, ¿verdad? Tampoco. Y este está en el aire, ¿verdad? ¿Ya? También este. Y este también. Miren cómo cambia si yo le pusiera una restricción. Ya el diagrama ya no es este, ¿no? Sino que el mismo ejercicio, pero yo le dijera, al menos debe dar una a cada una. Ah, ¿cuál borré usted? Ah, sí, me equivoqué. Ah, esta era, ¿no? Ok. Hoy sí, usted. Ah, esta está de más, ¿no? De 3 a 1, de 3 a 2, sí, de 4 a 3, 2, 1. ¿Eh? Cambia completamente. Solo que yo le diga, mire, al menos debe de asignar una. Pero yo podría decirle, por ejemplo, que en el primer país es el único en el que yo no puedo asignar. Y a los otros dos a ley tengo que asignar. Ahí ya cambia, ¿va? ¿Cómo sería usted? Probemos otra vez, va. Resolverlo ya sabemos cómo, ¿va? Pero ya lo vamos a hacer. Pero imagínense, aquí le estoy dando varios ejemplos porque no sé cómo va a venir en el examen, ¿va? Entonces, voy a ponerle duplicar. Haga de caso que ahora la restricción aquí era que al menos una. Ahora aquí yo le pusiera la restricción de que en el primero, ¿cómo había dicho? Hasta a mí ya me olvidó. Que en el primero podía no dar nada. Ah, no, no dije. No, así dije. No, pues lo entendieron mal. No, lo que decía era que en el primero podía, si quisiera, no dar nada. Pero no es que no va a dar nada. Porque si no, no tiene sentido que hayan 3 países y a uno ya sé que no le voy a dar nada. Puede que no le dé nada, porque lo que va buscando al final es el valor máximo de todo. Entonces, podemos dejar que el primero, por ejemplo, puede quedarse sin nada, pero los otros dos a ley les tengo que dar algo, por ejemplo. ¿Cómo sería ahí? Si al primero les estoy diciendo que puede no darle nada, quiere decir que de 5 a 5 es posible. Sí, ¿verdad? Porque no le puede ser que no le dé nada. De 5 a 4 también, ¿verdad? De 5 a 3 también, de 5 a 2 también. ¿Se podrá de 5 a 1? No, ¿verdad? Porque les he dicho que el primero sí no puedo, si no quiero no le doy, o no puedo no le doy, pero a los otros dos sí, por lo tanto tengo que guardar por lo menos dos para darle uno a cada uno. Entonces esto sí no está y lógico este tampoco, ¿verdad? Entonces este elimina y este elimina, pero si se fijan el 5 ya ahí sí está. ¿Qué pasa en el siguiente? Bueno, voy a borrar este también porque aquí cero no me va a permitir, ¿verdad? Todo esto tampoco. O las que quedan en el aire, voy a borrar todas esas. Veamos ahora. De 5 a 5, ¿se puede? No, ¿verdad? Porque les he dicho que solo en el primero, si yo quiero, puedo no dar. Pero en los otros dos, a ley tengo que dar. Por lo tanto, si fuera de 5 a 5, no se puede. ¿Por qué? Porque no estaría dando nada al segundo y es de rigor que al menos le dé uno al segundo. Entonces, esto no lo va a estar acá tampoco. ¿Ya? Y esto tampoco lo voy a borrar. De 5 a 4 sí, porque estoy dando uno y todavía me quedan 4. O sea que en esa restricción que está diciendo ahí, para la primera una y para la segunda otra. Para los países lo que estoy diciendo es que, digamos, el primer país es el que está aquí en este lado, el primero, ¿no? Lo que estoy diciendo de la restricción es que por lo menos al primer país yo puedo, si se puede quedar sin ninguna asignación. Es el único que se puede quedar sin ninguna asignación. Pero el país 2 y 3, a ley, tienen que tener al menos una asignación. ¿Ya? Esa es la restricción que estoy poniendo en este momento. No sé si queda clara ahí la restricción. Sí, Es, pero digamos que en el caso de un examen, la restricción puede variar, digamos, de esa
Sí, yo le puedo decir, sí, yo le puedo decir que el último que no le puede dar, o el de en medio, o el primero, o a todos hay que darle como hicimos acá o sin ninguna restricción como este. Normalmente les pongo restricciones, porque en la medida es más grande esto es más trabajoso. Y como les pongo 3 ejercicios, entonces es mejor que solamente le voy a poner algo tal vez pequeñito y que rápido se va a resolver, porque esto se resuelve bien rápido. Pero lo único que lleva un poquito es la pensada de hacer el diagrama, porque si el diagrama está mal hecho y los nodos tienen malos los números, está malo todo. Entonces ahí entonces ahí tienen que tener ustedes cuidado en cómo armar el diagrama. Yo les voy a poner una restricción, por eso estoy haciendo varios ejemplos así, ¿verdad? Para que tengan... la ventaja de eso es que el ejercicio es más corto, porque aquí solamente son 3 tablitas. El número de tablitas que van a hacer es el número de etapas que tiene. Y normalmente les pongo de 3 etapas. No recuerdo si alguna vez puse de 4, ¿verdad? Pero ahí depende. Pero no hay muchas operaciones, si se fijan, ¿no? Son poquitos. No, no, aquí porque el ejercicio no dice restricciones. Pero si yo les pido una restricción, automáticamente lo hacen con las restricciones. ¿Ya? Entonces, en el que estábamos, por ejemplo, donde decíamos que el primero país podía tener que no asignarle a nadie, pero el resto de los otros dos, a ley hay que asignarles al menos uno, podíamos de 5 a 4, dijimos que sí, ¿verdad? De 5 a 3 sí, de 5 a 2 también y de 5 a 1 también. De 4 a 4 aquí no se puede, ¿verdad? Porque a ley le tengo que dar una a ese. De 4 a 3 sí, de 4 a 2 y de 4 a 1 también. De 3 a 3 aquí no. Y aquí de 2 a 2 no. Y ahí está, miren cómo cambia también. Aquí la restricción es que en el primero puedo, si yo quiero, no dar ninguno. Y en los otros dos al menos tengo que dar uno. Lo que se deben de fijar es que no es, porque aquí quedó igual, miren, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Verdad? Me faltó el 0 allá. Es que siempre va a ser así, ¿no? ¿Verdad? Los diagramas no van a ser así, que empieza el 5 y todos son en orden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y el otro lo mismo, ponerle 5, 4, 3, 2, 1. No, ¿verdad? Eso va a depender de la restricción o de lo que se le esté pidiendo. Miren, aquí quedó 5, 5, 4, 3, 2. Y aquí 4, 3, 2, 1. Y aquí quedó 5, 4, 3, 2 y 3, 2, 1. Ajá. ¿En cuál? En este. En este no, porque la primera restricción, bueno, la restricción que yo les di es que en el primero país es el único que si yo puedo, si yo quiero no darle nada. Pero los otros dos a ley le tengo que dar uno. ¿Ya? De las brigadas en este caso, ¿no? Yo podría decir, mira, el único país que podemos, en dado caso, no asignarle ninguna brigada es el país 1. A lo mejor porque en este caso son brigadas médicas, ¿no? Porque ya por A o B razón, ¿no? Posiblemente tienen un mejor sistema de salud, lo que sea, entonces es el único que nos podemos permitir no darle nada. Entonces por eso le hemos puesto de 5 a 5 que no le dimos nada. Pero a los otros dos al menos hay que darle uno, ¿ya? Por lo menos. Entonces, ahí está otro ejemplo, ¿no? Recuerden, esto lo que está en los nodos es la cantidad que yo tengo, porque aquí yo lo que estoy haciendo en todos los ejercicios es asignar una cantidad. Por eso el tema se llama, y les repito, ¿verdad? Se llama volumen de carga o distribución de esfuerzo. Es como que usted está distribuyendo algo o dando una carga de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, los valores que usted va a poner en los nodos son las cantidades de las cuales usted posee, ¿no? Vamos a resolver, por eso estaba abriendo el Excel. Entonces, y esta dijimos que es donde al menos tengo que darle una a cada uno.
Si acaso le dijera que aquí, si usted que no puede dar, por ejemplo. Sí, aquí tendría que tener 4, a 0 podría ser, y 3 también, 2 y 1. Pero hay algo que es, bueno, aquí porque aquí es al menos 1, al menos 1. Si le dice, por ejemplo, aquí debe dar al menos 1, pero aquí va a aparecer otro, aquí aparecería el 1, ¿sí? Si yo le digo, por ejemplo, que en el de en medio es en el que puede que no dé ninguno, si se fija, aquí debe aparecer el 1 y aquí debe aparecer el 4. Porque cuando doy en el primero ya no es necesario quedarme con 2, porque en el segundo puedo no dar. Entonces aquí de 5 también va a haber otra a 1, donde me queda 1, que significa ese 1, a ley solo lo tengo que dar hasta el último. ¿Por qué? Porque solo va a tener de 1 a 1, no va a tener otra opción. ¿Ya? También va a existir el 1 y también me va a poner aquí el 4, que solo va a estar también de 4 a 4, ¿verdad? Porque es que no le da nada el de en medio. Entonces, si le pido que el de en medio sea, ya cambia y le va a aparecer 1 y 4. O sea, va a quedar 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y si le decimos que sea el último, el que puede que no le dé nada, iría a 0. Desde acá sería 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. No, sería 0, 1, 2, 3. Y en el otro también podría ir. No, el otro, el 1 sería el menor, hasta el 1. Se lo va a dar al 2, exacto. Y el otro puede llevar a 0. Cabal, ahí depende de cómo sea la pregunta o el ejercicio, ¿no? Y luego, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Si yo me vengo a este ejercicio, solo que aquí me va a costar verlo, ¿verdad? Me voy a venir mejor acá porque ustedes como lo hacen al lápiz, aquí está, miren el ejercicio. Ahí está el ejemplo. Porque lo vamos a resolver. El ejemplo no tiene restricciones, ¿verdad? Por eso vamos a resolver ¿Cómo lo vimos y cómo lo vamos a resolver? Recursividad hacia atrás, como vimos en la clase pasada. Entonces me voy a llevar para allá. Ajá. ¿Sí? O que no le podía dar. ¿Este? Ajá. Doy 2. Doy 3. Ahí no se puede. De 5 a 1. Lo que pasa que en este tipo de restricción, en este ejemplo, era que solo al primero, si quisiera, no le diera. Ah, en este. Sí. Ajá. Sí, de 5 a 4 es que di 1. De 5 a 3 es que di 2. De 5 a 2 es que di 3 y de 5 a 1 es que di 4. Se puede porque estoy dejando 1 porque a ley puedo dar aquí 1 todavía. ¿Ya? Y digamos en ese caso, como digo, de que podría ser que yo no le diera, pues le pueda dar 1. Pero si en la primerita le doy 1, se eliminaría 4. En esta que estamos viendo, Ajá, en ese. si en la primera le da el 1, Como en esa está la opción de no darme, pero también puedo dar 1, ¿no? sí, también puedo dar 1, 2, inclusive 3.
Ahora, lo que pasa es que usted el diagrama lo debe de hacer, pero quien va a determinar cuánto va a dar es la recursividad hacia atrás, la herramienta que le va a escoger a través de la metodología el máximo valor o el mínimo, dependiendo del tipo de ejercicio. En este caso, la mayoría son de máximo, ¿ya? Pero él es el que va a determinar, cuando lo haga, allá va a determinar. Usted en el diagrama nada más está planteando todas las opciones posibles. Pero si usted se equivoca en el diagrama y le pone un nodo y lo hace en la recursividad hacia atrás, con suerte puede ser que le pegue a la respuesta, ¿va? Pero si se va por un camino que no debe, ¿va? Por ejemplo, poner aquí el uno por decir algo. Aquí no se puede, ¿va? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que los últimos dos deben de darle al menos uno. Y si solo tengo uno aquí, en este lado, ¿verdad? Solo tengo el número uno, ya solo puedo dar uno, ¿va? Ya no, hay uno que se queda sin nada. Por lo tanto, no es bueno ponerle aquí el uno. No es correcto, ¿va? No sé si queda clara ahí su interrogante. Ahora, lo que creo que su interrogante era si le doy uno, pero es que lo que estamos viendo acá es todas las diferentes opciones. Ahora, a la hora de darlo, lo que se va a determinar es a través de la recursividad hacia atrás. Él va a definir cuál es la ruta. Por decir algo, 0, 2, 3, 5. Usted halla la ruta, entonces ya con la ruta encontrada 0, 2, 3, 5, yo ya sé, bueno, entonces si pasó de 5 a 3 es que di 2 en el primero, di de 3 a 2, di 1 en el segundo y de 2 a 0 di 2 en el segundo. Ahí doy la respuesta. ¿Ya? Si son ese tipo de restricciones donde le dice que al menos debe dar uno, sí. Se quita porque a ley como cuando es el mismo número es el cero, digamos. Sí, bueno, aquí en este es un ejemplo, ¿no? O cuando no hay restricciones, cuando no hay ninguna restricción, o en este que dijimos, mire, el primero usted sí, se puede quedar sin nada. No, se puede también, digamos que sea del mismo número al mismo. Sí, sí, yo le digo que el de en medio, o por ejemplo, y si fuera al revés, donde yo le dijera, mira, el primero le tiene que dar al menos uno, y a los otros dos si quieren no, ya cambia, ¿va? Y ahí los otros sí va a ir el cero y el mismo número. Ahí depende de lo. Bueno, lo vamos a resolver porque todavía tenemos ahí unos minutos, ¿va? Voy a traer esto, que es lo que me interesa a mí, para resolverlo por recursividad hacia atrás. Acordémonos de cómo es esto. ¿Cómo es esto? Bueno, le vamos a poner acá el destino, el origen, el mejor valor y la mejor ruta, ¿no? Esa es la tabla que vamos a hacer para resolver este tipo de ejercicio. Acordémonos que recursividad hacia atrás, es decir, empezamos de aquí hacia la izquierda, ¿no? ¿Cuál es el origen primero? Es 0. ¿Y cuál es el destino? En este caso, los destinos son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo los destinos, porque voy de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, recursividad hacia atrás.
Y ahí nada más las distancias, ¿no? O en este caso los valores, porque no es distancia, estos son miles de personas. Por ejemplo, de 0 a 0, ¿cuánto es 0? De 0 a 1 es 50. Voy a centrar todo esto. De 0 a 2 es 70. De 0 a 3 es 80. De 0 a 4 es 100. Y de 0 a 5 es 130. ¿Cuál es el mejor valor? Pues el mejor valor es el mismo valor, ¿verdad? Porque es el único. Las mejor rutas todas a través de 0, ¿no? Porque todas son a través de 0, que es la mejor ruta. Esa es la primera tabla. La segunda tabla, donde son los mismos destinos, pero los orígenes sí ya cambian, ¿no? Porque aquí voy a poner 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego aquí vamos a meter el mejor valor y la mejor ruta. Ya esta tablita se hace más grande, ¿no? Y vamos a empezar. De 0 a 0. ¿Cuánto es de 0 a 0? 0. Y la mejor distancia para llegar a 0, 0. 0 más 0, 0. Vamos a centrar todo esto. ¿Ya? Acuérdense, el origen son estos, ¿no? Este 0 tiene a 1. El 0 del origen tiene al 1. ¿Cuánto es de 0 a 1? No, 20. Es aquí en la gráfica. De 0 a 0 es 0. Pero de 0 a 1 acá es 20. Más la mejor forma de llegar a 0, que es 0. Por lo tanto, 0 más 20, 20. De 0 a 2 es 45. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Más la mejor forma de llegar a 0, que ya sabemos que es 0, ¿verdad? 45. De 0 a 3, estamos por acá, es 75, ¿verdad? Aquí está. Más 0, que es la mejor forma de llegar a ese 0, 75. De 0 a 4 es 110, más 0, ¿verdad? Y luego de 0 a 5 es 100, será 150. Acá, pero será ese usted. Y Samba. Sí, porque es el último. 150. ¿Ya? Ahí está el nodo 0 este. Ahora nos vamos al nodo 1. De 1 a 1 es lo primero. Es 0. Y la mejor forma de llegar a este 1 era 50. 50 más 0, 50. ¿Ya? De 1 a 2, que es de 1 a 2, es 20. Y la mejor forma de llegar a 1 era 50. 50 más 20 es 70. ¿Ah? Luego de 1 a 3. De 1 a 3 es 45, ¿no? 45. Y la mejor forma de llegar a 1 era 50. 50 más 45, 95. ¿Ya? Luego de 1 a 4. De 1 a 4, creo que es 75, ¿no? 75 más la mejor forma de llegar a 1, que era 50, serían 125. Luego de 1 a 5, de 1 a 5 es 110, ¿verdad?
Y 110 más 50, que es la mejor forma de llegar al 1, es 160. ¿Ya? Y ahí estamos. Ahora nos vamos al nodo 2. De 2 a 2, 0, más la mejor forma de llegar a 2, que era 70, 70. Entonces de 2 a 2, 70. De 2 a 3. De 2 a 3 decimos que es 20, ¿no? Aquí está. De 2 a 3 es 20 y la mejor forma de llegar al 2, 70. 70 y 20, 90. De 2 a 4. De 2 a 4 es 45 y la mejor forma de llegar a 2 era 70 más 45, 115. Luego de 2 a 5. De 2 a 5 es 75 y la mejor forma para llegar a 2 era 70 más 75, 145. Ahí estamos. Luego el 3. De 3 a 3, 0 y la mejor forma de llegar a 3, 80. De 3 a 3, 80. De 3 a 4. De 3 a 4 es 20 y la mejor forma de llegar a 3 es 80. 80 más 20, 100. De 3 a 5. De 3 a 5, 45 y la mejor forma de llegar a 3 es 80 más 45, 125. 4. 4 a 4, 0 y la mejor forma es 100. 4 y 5, 20 más 100, 120. Y de 5 a 5, 0 y la mejor forma 130. Mejor valor, este es un problema de maximizar. Por lo tanto, yo debo de seleccionar los valores mayores. 0, 50, 70, 95, 125 y 160. La mejor ruta, el 0 es a través de 0, aquí es a través de 1, aquí es a través de 1 o 2, ¿verdad? 1 o 2. Aquí es a través de 1. Qué relajo me hizo esto. A través de 1, este también era a través de 1. Y también, vaya, me lo había hecho. Ahí está. Ahora ya tenemos la segunda. Y solo falta la última tablita. Hola. ¿Cómo? La mejor ruta. Ah, la mejor ruta esa, ¿por medio de qué número es? Básicamente es, por ejemplo, como aquí hemos seleccionado el mejor valor, es un problema de maximizar, por lo tanto estamos escogiendo los valores mayores de cada fila. De este es el único, el 0, el mayor, ¿verdad? De estos dos el mayor es el 50. De estos dos el mayor es el 70. De estos 4 el mayor es el 95. Y de estos 5 el mayor es 125. Y de todos estos el mayor es 160. Cuando hablamos de la mejor ruta es porque cuando estemos resolviendo lo vamos a ir ahí por una especie de ruta. Pero al final lo que debemos de colocar acá es, digamos, la columna en la cual está el mejor valor. ¿Ya? Por ejemplo, el 0, ¿dónde está? En la columna del 0. El 50, ¿dónde está? En la columna del 1. El 70, ¿dónde está? En la columna del 1 o en la columna del 2. Por eso le hemos puesto una o dos. ¿Dónde está el 95? En la columna del 1. ¿Dónde está el 125? En la columna del 1. ¿Y dónde está el 160? En la columna del 1. ¿Ya? Por eso se le llama mejor ruta, porque cuando vengamos resolviéndolo, se va a convertir en una ruta por donde nosotros vamos a ir. No sé si quedó claro ahí lo de mejor ruta. Sí, gracias. Ok. Veamos ahora entonces la última para terminar, que es, bueno, mis orígenes, que son estos mismos. ¿Verdad? Voy a copiar todo esto acá. Son los mismos orígenes, pero mi destino es 5. Mi destino es 5, porque voy siempre de derecha a izquierda. Los orígenes. De 0 a 5 es 120.
Y la mejor forma de llegar a 0 acá era 0 más 120, 120. De 1 a 5, de 1 a 5, si se fijan, es 105. Ahí está, ¿no? Y la mejor forma de llegar a 1, 50. 50 más 105, 155. De 2 a 5, de 2 a 5 es 90. Y la mejor forma de llegar a 2 es 70. 70 más 90, 160. De 3 a 5 es 70. ¿Eh? De 3 a 5 es 70. Y la mejor forma de llegar a 3 es 95. 95 más 70, 165. De 4 a 5 es 45. Y la mejor forma de llegar a 4 es 25. 25 más 45, 125 más 45, 170, ¿no? Y luego, por último, tenemos de 5 a 5, que es 0 más 160, ¿no? Y ahí está. ¿Cuál es el mejor? Ah, esto estaba malo acá, ¿no? Mejor valor, ¿cuál es? 170, mejor ruta a través de 4. ¿Ya? Esta va a convertirse en mi respuesta. Para empezar, el mejor valor es 170. ¿Ya? Eso es como el valor de Z, digamos. Pero nos vamos por 4, dice. Como vamos por 4, nos vamos aquí al 4 y vemos que la siguiente es 1. ¿Ya? Y como acá es 1, nos vamos aquí al 1 y de 1 llega a 0. ¿Qué quiere decir? Que estamos primero en 4, de 4 pasamos a 1 y de 1 pasamos a 0. ¿Qué significa? Que si yo al inicio tenía 5 y pasé 4, ¿cuánto le di al país 1? Ahí están los países. Yo partí de 5, pero en la ruta me dice que me voy a 4. ¿Cuánto entonces le di al país 1? 1, una brigada. Luego de 4, el siguiente de la ruta me dice que pase a 1. ¿Cuántos le di entonces al país 2? 3, ¿verdad? Exacto. 3 brigadas. Le cambié la que no era. 3 brigadas. Y del 1 que estaba aquí, llegué a 0. Por lo tanto, al último le di una brigada. ¿Cuál es la respuesta del ejercicio? Bueno, ¿cuál es la asignación de brigadas? Al país 1 le debo de dar una, al país 2 le debo de dar 3 brigadas y al país 3 le debo de dar una brigada y con eso voy a obtener un valor máximo de 170. ¿Ya? Acá es lo mismo como hicimos el ejemplo anterior, ¿verdad? Que si se hubiese venido, por decir algo, este 4 se hubiera convertido en 2, digamos, ¿ya? Imagínense que esto fuera 180, aquí fuera 2, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a elegir las dos rutas, ¿verdad? Y voy a dar dos respuestas. Hay dos posibilidades, igual como hicimos el ejemplo anterior, ¿ya? Entonces, aquí siento yo que la metodología yo la veo sencilla, ustedes sabrán ahí lo mejor, pero no hay muchas tablas, a lo mejor son unas 2, 3 tablas. Y si el ejercicio fuera con restricciones, imagínense, todavía es mucho más sencillo, porque las tablas son menos información, ¿verdad? Entonces, de por sí va a venir un ejercicio así, con restricciones, para que el diagrama le quede pequeño y las tablas no sean muy grandes. Ahí la cuestión es la pensada de cómo hacer el diagrama. ¿Ya? Esa es la cuestión. Y la ruta más corta y el ejercicio más largo, sin duda, sería el de PER probabilístico. Ese sería el más. Yo creo que se hacen los tres ejercicios. No, uno de cada tema, digo yo. Uno de ruta más corta, uno de PER probabilístico y uno de estos. Los hacen vacío. Yo digo que sí.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda todavía ahí que tengan.